Li Tukam Review Chuk Kath Van Mot Ngai Moi Tot Lang. En un mediodía soleado en un pueblo tranquilo, me encontré de nuevo con el policía amable, el que me ayudó a escapar del jefe mafioso, el otro día. Hoy quiero agradecerle con una comida sencilla pero reconfortante kung, con Be Shoai, mi pequeño siempre curioso e inocente. Pero justo en ese momento que parecía tan en paz, llegó un regalo inesperado que dejó a todos con un nudo en la garganta. No apartes la vista de la pantalla, porque detrás de ese almuerzo hay una historia que te hará creer que la bondad siempre recibe respuesta. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que junto a Li Tukam sigamos difundiendo cosas buenas cada día. Como cada mañana me levanto antes de que el sol asome por detrás de la hilera de bambú, cojo la canasta, me pongo los guantes y entro al huerto de pitahayas que ya se tornan rojo intenso. Al ver cada fruta madura y brillante, el corazón se me alivia solo. Este año es buena cosecha. Siempre bromeo con la audiencia preguntando si en su zona hay pitahaya. Aquí, cuando llega la temporada, todo el barrio huele delicioso. La pitahaya madura es dulcísima. Con un bocado se te refresca la garganta y se te disipa el calor que cargaste sobre los hombros toda la mañana. Soy una mujer soltera y me ocupo de todo yo sola. Muchos días tengo que ir a recoger hasta el pueblo de al lado, siguiendo un camino largo de tierra roja. Si el sol pega fuerte me enredo otro pañuelo. Por mucho sol que haga, ya me acostumbré. El sudor me corre por la frente, las mangas empapadas, pero cada vez que veo la canasta llena, me siento con más energía. Es duro, sí, pero sigo optimista. Este es el fruto dulce de mi propio esfuerzo. Cuando termino en el huerto, empujo el carrito hasta la carretera. El puestecito, la lona verde y la balanza colgante ya están listos. Los clientes llegan de a poco, algunos conocidos, otros se paran porque ven el rojo tan bonito. Vendo a 15,000 dongs el kilo. Si compran bastante les hago un descuento. La pulpa roja siempre es la más pedida, les gusta, porque es dulzona y el color queda precioso. La compra y venta va rápida. Corto charlando tantin chilaidem, trainaicho yukanne. Emlua giup chitrai trontria chut jembieume. Tien trao tai tien kankeo que toi chot nanguilloi min bin dima am. Traducción al español. Corto entre risas y confianza. Tómate esta fruta más para que complete el kilo, ¿sí? Ayúdame a elegir una bien redondita para regalársela a mi mamá. El dinero pasa de mano en mano, la balanza chirría, y de pronto pienso, mi vida es sencilla pero cálida. Hay días de sol duro cuando el asfalto devuelve el calor como brasas. Me echo un poco hacia la sombra, doy un sorbo de agua y me regalo un trozo de pitahaya bien fría. A lo lejos, unos niños juegan a la pelota y sus risas llegan hasta el puesto. Siento que esos minutos de descanso valen oro. Con apenas un rato, ya se me afloja la espalda y la cabeza se me despeja. Luego me pongo de pie otra vez, acomodo las canastas y pego las etiquetas de precio bien claritas. Día tras día hay cansancio y preocupaciones, sí, pero la alegría también espera aquí mismo. Una tanda que se vende toda está dulcísima, dicho con entusiasmo, una tarde ventosa en la que empujo el carro de vuelta a casa, sintiéndolo liviano. Elijo vivir despacio, trabajar con firmeza y valerme por mí misma para estar en paz. Y cada amanecer me repito una vez más, sigue con constancia. Cuando madure, el fruto será dulce. Aquel día, el sol caía a plomo. Yo volvía del huerto empapada en sudor. Mientras me afanaba encendiendo el fogón para el almuerzo, escuché de pronto una moto detenerse frente al portón. Al salir me sobresalté y luego solté una risa. Oh, hola, An Nam, justo estoy cocinando. Ang Nam, el policía de la comuna, al que todos por aquí le tienen cariño, se quitó el casco y sonrió con esa calma suya.
Dijo: «Hoy en la oficina hay poco trabajo. Aproveché para pasar a verte». Su voz seguía cálida, suave y sincera. La forma en que hablaba no tenía nada de formalidades. Era como un hermano cercano de toda la vida. Sentí el corazón más ligero. De repente hasta el cansancio de los brazos se me fue. Lo invité a sentarse en la silla de bambú justo al lado de la canasta, con las pitahayas que había cortado por la mañana. Miró las de pulpa roja con los ojos brillándole. «Se ven buenísimas», yo sonreí. «Guardé las mejores para el almuerzo. Prueba una y me dices si esta temporada sabe distinto». Tomó un trozo de pitahaya y mientras comía asentía dulce de verdad. Pero es un dulce especial del tiempo de ahora, refresca y huele rico. Yo lo miré. Ese elogio me alegró por dentro, esa alegría chiquita de la gente del campo cuando la reconocen. Al rato él me preguntó: «¿Lo dejas para comer así? ¿O por qué no lo vendes todo para ganar más?». Yo sonreí. Vender todo también se puede, pero guardo unas cuantas para comer yo, para tener fuerzas y seguir trabajando. Ya me acostumbré. Por mucho sol que haga, lo aguanto. Nam me miró con una expresión un poco seria. «Con este sol trabajar sola es muy duro. Me da cosa por ti». Esa frase me hizo quedarme un segundo en silencio. En el mercado todos preguntan por cortesía, pero él hablaba de verdad como si viera cada gota de sudor mío bajo el sol. Yo solo pude reír y esconder un poco la emoción. Ya me acostumbré, llevo tiempo en esto, y al final se vuelve normal. Él asintió, no dijo nada más. Se quedó un rato mirando el huerto de pitahayas meciéndose con el viento. Yo me agaché a seguir encendiendo el fogón y sentí una calma extraña. En medio del sol fuerte del campo, llegó alguien con una charla sencilla, una mirada cálida y un trozo de pitahaya dulce. A veces la felicidad es así de simple, llega de repente y se te queda grabada. Mientras recogía la cocina, dudé un segundo y le invité: «Nam, ¿te quedas a comer conmigo? Así charlamos un rato». Él me miró y sonrió tranquilo. «¿No te molesto?». Solté una risa inocente como una niña cuando le dan un regalo. «No pasa nada. Si te quedas a comer conmigo me hace ilusión». Y al decirlo el corazón se me hizo ligero. Resulta que mi alegría no está solo en las ollas y platos, sino en tener a alguien al lado comiendo y conversando. Ese día pensaba hacer bunko fideos de arroz secos. Apenas lo oyó, se remangó. «Déjame ayudarte». Le pasé el canasto y le expliqué. «Enjuaga los fideos secos, los escaldamos y luego los dejamos en remojo para que se ablanden. Si no, al hervir, se deshacen». Él asintió y junto al pozo enjuagó los fideos con movimientos pausados pero muy cuidadosos. Yo me encargué de la carne, la adobé con un poco de pimienta, sal y ajo picado. Piqué también un poco de citronela para darle aroma. La cebolleta la corté fina y la cebolla morada en láminas y la freí hasta que quedó dorada. El aceite chisporroteaba, el olor de la cebolla frita se mezclaba con el de la citronela, y el ajo y el estómago me rugió de golpe. Me dio ternura pensar en mí misma después de toda la mañana bajo el sol. Nam, mientras ayudaba, preguntó: «¿Así están bien los fideos?». Eché un vistazo y asentí. «Ya están, déjalos unos minutos más para que se hidraten parejo». Él sonrió, puso el escurridor en alto para que gotearan y sin decir nada ordenó la mesa. Sacó los tazones y los palillos y llenó la jarra de agua. De pronto la cocina pequeña se sintió amplia con alguien compartiendo tareas, cada cosa en su lugar. Nadie apuraba a nadie y aún así todo encajaba perfecto. Puse a hervir agua con jengibre machacado y unos tallos blancos de cebolleta para darle dulzor. Salteé la carne hasta que quedó sellada y aromática, probé una cucharadita y asentí. Está en su punto. Cuando los fideos estuvieron, los pasé rápido por agua caliente y los repartí en los tazones. Añadí el caldo clarito.
Espolvoreé cebolleta, pimienta molida y eché por encima una cucharada de aceite con cebolla frita bien crujiente. Al ver el vapor subir del bol, sentí el mismo calorcito del corazón que cuando por la mañana lleno la canasta de pitahayas. Nam tomó el tazón, sopló un poco, probó un bocado y abrió los ojos. ¡Qué rico! Luego me miró y dijo despacio como temiendo que no le creyera: «Cocinas muy bien». Me reí, seguro se me puso la cara roja por el calor y por la alegría. Siguió comiendo asintiendo y comentó: «Así hecho en casa es más seguro que en el puesto. Cuando uno cocina, come con tranquilidad». Al oírlo, sentí que tantas veces de lavar con cuidado cada manojo de verduras, mantener limpia la tabla, tapar la olla. Todo tenía sentido. No era solo comer hasta llenarse, era comer con calma. Pregunté bajito: «¿No quedó muy salado?». Él dejó los palillos y respondió al instante: «Lo dejaste justo. Ni muy salado ni soso». «Perfecto», contesté con un sí suave. Qué gusto que alguien entienda tu manera de sazonar y que sin querer a los dos nos guste lo mismo. Una alegría sencilla, pero que permanece. El ventilador del rincón es el que él me trajo la otra vez. Hoy, comiendo bajo esa brisa fresca, chasqueé la lengua y dije: «Menos mal que me lo trajiste. Ese ventilador que me diste, si no fuera por él comer así, sería un horno». Él se rió. «Es una cosita nomás. Mientras a ti te alivie ya vale». Las aspas giraban parejo, los fideos se veían hasta más brillantes, y el sudor de mi espalda se secó un poco. Afuera el sol seguía a plomo, pero en la cocinita la comida se sentía fresca. Comimos despacio. De vez en cuando él contaba alguna cosa del comité de la comuna, y yo le conté que por la mañana los clientes dijeron que la pitahaya estaba dulcísima. Al final dejó los palillos, se frotó la barriga y sonrió bajito. «Ya quedé lleno. Pero cocinaste tan rico que hice el esfuerzo de terminarlo todo». Sonaba entre broma y verdad. Miré el bol vacío y sentí que mi trabajo, desde lavar los fideos, sazonar la carne, freír la cebolla, había sido valorado con ese forzar un bocadito más. Sencillo pero tan cálido. Mientras recogía los platos, preparé una tetera. Él se empeñó en lavar. Yo limpié la mesa y encendí otro poco el ventilador. Pensé: hay días en que sigo siendo la mujer que carga con todo bajo el sol. Pero basta un almuerzo con alguien que se sienta, que pregunte: «No te molesto que lave los fideos conmigo, que corte la cebolla, que diga: está en su punto», para que la vida pese menos. La comida puede ser pequeña, pero la presencia del otro la vuelve completa. Cuando se puso el casco para irse, le dije: «Por la tarde, el sol pega, ve despacio». Él asintió y sonrió. «Si estoy libre paso otra vez, pero la próxima cocino yo». Yo negué con la cabeza riendo. «Entonces yo hago de ayudante». El portón se cerró suave. Volví adentro. El ventilador seguía dando brisa, el olor a cebolla frita flotaba, y el corazón se me quedó liviano, como si me hubiera quitado un fardo de sol de los hombros. Al terminar de comer, llevé los platos al barreño. Nam me miró con un poco de apuro. «Te hice trabajar de más». Yo sonreí para tranquilizarlo. «Para nada. Cocinar para uno más es solo un plato y un par de palillos más. Igual yo tenía que cocinar». Luego me preocupé por él. «En la oficina ya te cansas. Venir aquí a ayudarme a recoger no vaya a ser que te pases y te haga mal». Él hizo un gesto con la mano. «Es ligero, no tiene nada de duro», y al contrario me tuvo consideración. «La que se mata eres tú, que pasas el día cosechando para ganarte la vida». Como lo vi con tiempo, le propuse ordenar la casa para divertirnos y ahorrarnos trabajo después. Nos pusimos los sombreros, salimos al patio, quitamos la hierba, cavamos un poco para despejar las zanjas de drenaje, para prevenir las lluvias que se vienen. Él tomó la azada y mientras trabajaba me fue indicando: cava recto así, para que el canal quede más ancho.
Yo seguí el ritmo arrancando la hierba a ambos lados para dejar alrededor de la casa más limpio. El sol estaba justo encima y el sudor nos perlaba la piel. Él preguntó, ¿te cansas? Yo negué. No me canso, aunque hace bastante calor. Él sonrió con las mangas empapadas. Yo ya estoy empapado de sudor. Así uno cavando y el otro limpiando. El crujido de la hierba seca, el golpe de la azada en la tierra, pesado pero alegre. En ese bochorno sentí que entre nosotros se formaba un lazo firme, respeto y compañía callados, pero que abrigan. Felicidad dulce y el primer almuerzo. Para mí no es algo grandilocuente, es solo un tazón de bunko, bien caliente, fideos de arroz y 2 manos que se juntan para quitar la maleza y abrir el canal bajo el sol del mediodía. Pero en esas cosas pequeñas hay una bondad muy grande. Nam, un policía que cada día se ocupa de lo público, entró a mi cocinita con sinceridad, preguntó si no molestaba, se remangó para lavar los fideos, dijo, está en su punto, y luego salió al patio a enseñarme a cavar para ensanchar el canal y dejar la casa más limpia. Yo, madre soltera, acostumbrada a cargar con todo ese día, me sentí más ligera, porque hubo alguien que hizo conmigo, que escuchó conmigo, que me tuvo cariño. La felicidad dulce del título no tiene que ver con riqueza ni lujos. Es sentir que te atienden en el momento justo, que te ayudan de verdad, que te acompañan en lo cotidiano, un ventilador que da aire fresco, te cansas, un tazón con el sabor justo. Si buscas una historia que motive sobre la humanidad y la alegría del trabajo, mira este video. Y por favor valora tu propio primer almuerzo, porque de esos almuerzos sencillos nacen los vínculos más firmes y las felicidades más dulces.